Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. Clínica Abreu. Más tecnología, más innovación, más medicina. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Reporte Médico. Recuerden activar la campanita y seguirnos a través de www.reportemedico.com. También lo pueden hacer en nuestra red social, en el Instagram, como Reporte Médico RD. Recuerden que tenemos ya en circulación nacional nuestra más reciente edición impresa de Reporte Médico, y también la pueden encontrar de manera digital yendo a reportemedico.com, y allí van a encontrar todas las ediciones pasadas de Reporte Médico. También recomendarles desde acá, desde este programa, que pueden también acceder a nuestra guía médica. Allí van a encontrar los mejores especialistas del país. En la parte final de la revista pueden encontrar todos los especialistas que necesiten y que son parte del staff de Reporte Médico. Hoy nos acompaña una doctora que es parte también de este grupo nutrido de especialistas. Ella es la doctora Jennifer Encarnación. Ella es gastroenteróloga, endoscopista y también es internista. Hoy vamos a hablar un tema interesante como lo es la pancreatitis aguda. Pero para comenzar este tema hay que empezar por el principio y empezar por ¿qué es el páncreas, doctora? Okay. Hola, muchísimas gracias por invitarme Bienvenida. nuevamente. De verdad, me encanta estar aquí. Lo amo, lo amo. Como dijiste, en primer lugar tenemos que saber qué es el páncreas. Tú sabes que a mí siempre me gusta hablar muy llano a los pacientes para que me entiendan. El páncreas no es más que una glándula que está íntimamente relacionada con lo que es el estómago. Específicamente está detrás del estómago y está relacionado con duodeno, que es la primera parte del intestino delgado. Esta glándula tan grandiosa, por cierto, es mi órgano favorito del cuerpo. Esta glándula tan hermosa tiene varias funciones. Entre ellas, me imagino que ustedes lo escuchan mucho en la parte de endocrino, porque tiene una parte endocrina, que ahí es que se produce la insulina, diabetes, etcétera. Pero también se produce la parte exócrina, que ahí es que nos concierne a nosotros los gastroenterólogos, que es la parte de la digestión, sobre todo la digestión de las grasas. Exacto. Entonces, ese es el páncreas, o sea, a grosso modo, porque tiene muchísimas funciones, pero como que a grosso modo, eso es. Entonces, cuando ya hablamos de lo que es pancreatitis, como su nombre lo indica, es una inflamación de este órgano. Entonces, pancreatitis, pero doctora, ¿y cómo yo me puedo dar cuenta, ejemplo, que hay una pancreatitis? ¿Es algo frecuente? Miren, es algo más frecuente de lo que ustedes se imaginan. Sí. ¿Por qué? Porque por la localización que tiene el páncreas muchas veces se confunde con un simple dolor estomacal. Ay, doctora, no, que me duele aquí en la boca del estómago, ejemplo. Y me duele, pero el dolor, puede ser un poco diferente. El dolor me va hacia la espalda, el dolor va hacia de lado. Muchas veces me dice que es un dolor tipo cinturón, que siente como que lo está apretando. Y realmente aquí estamos hablando de que altamente probable haya una pancreatitis, que es una inflamación de páncreas, como ya lo mencioné. Entonces, ya hablando como que de las causas, obviamente, ¿cuáles son las causas más frecuentes de la pancreatitis? Tenemos número 1, lo que son vamos a decir, la colelitiasis, que piedras en la vesícula. Esa es la causa número 1, piedra en la vesícula o piedra en las vías biliares, coledocolitiasis. Es la causa número 1 de pancreatitis. Por eso, ojo, todo paciente que me llegue a mí con piedras en las vesículas, con la litiasis, que lleguen, ay, mira, doctora, yo tengo, y tiene muchas veces síntomas, muchas veces no, pero la mayoría de veces sí. Ay, doctora, para que usted me dé un remedio para eso. No, mi amor, no hay remedio. Hay piedra en la vesícula hay que sacarla, porque
yo digo que es mejor prevenir que lamentar. Correcto. Más temprano que tarde, esas piedrecitas que usted ve ahí pueden moverse hasta el conducto pancreático, etcétera, Hacer y la obstrucción. causarme, obstrucción, Sí. causarme pancreatitis, y entonces ahí el paciente está amarillito, todo se complica más. Sí. Entonces es mejor, mientras más temprano se detectó, más temprano hacemos la colecistectomía. O sea, en este caso, para entender esto, paciente que tenga en la vesícula piedras, inmediatamente tiene que programar una cirugía. Porque tarde o temprano viene en algún momento. Exactamente, y es lo que no queremos. Yo siempre le digo a los pacientes, imagínense, porque me ven ejemplo de 30 y 40 años, y yo le digo, pero usted sabe lo que pasa, que esas complicaciones, lamentando el caso, Sí. siempre vienen a pasar a los 60 y a los 70, no es ahora. Exacto. Entonces, vamos a prevenir. Ya Exacto. tenemos como que una causa menos, que es la causa más frecuente de pancreatitis. Cuando la piedra es de manera reducida y de repente es... Cuando es como barro biliar. Cuando es barro biliar, aún se valora. Porque muchas veces barro biliar, pero aún así puede andar por lo que son las vías biliares, que son más pequeñas. Entonces, tener problemas. De mi parte, automáticamente, como le digo, el paciente tiene piedra en la vesícula, o sea, lito en la vesícula, yo le doy seguimiento, síntomas, no. Hay personas que dicen, no, si no tiene síntomas, yo no. Tenga síntomas o no, automáticamente yo lo envío a cirugía. Realmente, bueno, son cosas que han cambiado con la medicina actual. Y antes los médicos, hasta que no estaban diagnosticados y venía ya la obstrucción, era que no operaban. Era que operaban y no, realmente Pero ya... ahora tenemos la endoscopia. Exactamente. La endoscopia y bueno. Exactamente. Actualmente, desde que automáticamente hay lito en la vesícula, automáticamente se opera. ¿Por qué? Porque eso es lo que pensamos nosotros. No pensamos a futuro. ¿Por qué? Porque en un futuro el paciente me puede hacer una pancreatitis. Es correcto. Entonces, ¿cuál era el número 2, Doc? Entonces, número 2, el alcohol. Consumo de alcohol. Etanol. Lamentando el caso realmente, sobre todo en nuestro país, no, en Latinoamérica completo, podemos decirlo. En Latinoamérica completo realmente es algo muy frecuente. Yo hace poco estaba en otro espacio compartiendo, obviamente, de ese consumo de alcohol que nosotros entendemos que es como, común. Porque, exacto, no común y que no se saben las medidas. No, porque 5 gramos, pero ¿qué es lo que es 5 gramos de alcohol? Mire, eso hablamos de 1.5, 2 onzas, ejemplo, de licor. Vamos a decir que el hombre puede, lamentando el caso, el hombre versus la mujer tiene, vamos a decir, más tolerancia al alcohol que la mujer. Ejemplo, si la mujer puede beber en un día, podemos beber, por ejemplo, 1.5 onzas de un destilado, por así decirlo, pero el hombre puede beber el doble. Entonces, y los efectos obviamente van a ser como que igual. No hay poco efecto o no lo hay. Ya ahí sí se sobrepasa, ejemplo, diariamente de eso. Entonces ya ahí hablamos que puede haber problemas de alcoholismo. Entonces, como no, en América Latina como que no está muy establecido eso. Aquí usted sabe que aquí beben porque sí, porque no y por si acaso. Aquí bebe que una cervecita, que un vinito, que... Y entiendo siempre cuando sea medido, trate de que sea, ejemplo, vino, que está en las guías cardiovasculares. Exacto. Bueno, pues no hay ningún problema. El problema está en que aquí todo se sobrepasa. Entonces, esa es la segunda causa de pancreatitis. Y lo que pasa con esa parte de cuando hay una inflamación de páncreas secundario al alcohol me puede llevar hacia una pancreatitis crónica. ¿Por qué? Porque el paciente, como le decía al principio, el paciente me confunde. No, es una gastritis que yo tengo. Ese dolorcito, ese dolorcito me da de vez en cuando yo bebo. Y cuando vienen a llegar ya a la parte de gastroenterología, ya el paciente tiene nódulos, el paciente ya está en una pancreatitis crónica. Entonces, ya cuando estamos en pancreatitis crónica, que tiene más de 6 meses, que está instaurada, realmente el páncreas ya me ha dejado de funcionar como debería. Ya la parte de la digestión no está haciendo igual. Muchas veces le tenemos que dar enzimas pancreáticas hasta de por vida. El paciente me está hablando de que, mira, paciente, doctora, yo tengo dolor, pero yo tengo dolor siempre. Ya cuando se le descubre, entonces ya usted sabe, como esa parte sería como paliativa y estar observándolo porque esto me podría llevar a un cáncer pancreático. Correcto. La parte de ya cuando hay una pancreatitis crónica. Entonces me vive diciendo, ejemplo, los síntomas de esta pancreatitis crónica per se nos habla de, además de dolor,
constante, nos habla de ejemplo, mire doctora, yo veo que las heces fecales estoy evacuando con grasa. Entonces estamos hablando que no se me están digiriendo bien. Es lo que le digo, casi siempre viven atados a enzimas pancreáticas de por vida. Doctora, el paciente que tuvo por la parte alcohólica la pancreatitis, luego de cuánto puede volver a consumir licor o cómo sería esa fase? No, ya cuando tenemos pancreatitis crónica, cuando tenemos... o la aguda. Bueno, comenzamos con la aguda. Cuando comenzamos con la aguda, mire, yo le digo que si ya tuvo una pancreatitis, ya es muy frecuente que tenga, hay alta probabilidad que esto tuvo una pancreatitis, tiene una alta probabilidad de tener otra. Entonces, la pancreatitis es, yo siempre digo, hablo con mi padre, tú sabes que mi padre es gastroenterólogo, decimos, mire, la pancreatitis puede ser algo fácil de manejar, pero también es fácil de complicarse. Exacto. Una pancreatitis te acaba en UCI por varios días, de verdad, y ese es como el dilema, y uno no sabe qué paciente te va a llegar ahí. Entonces yo no siempre le digo a los pacientes, traten de cuidarse lo más posible, traten de beber lo menos posible. Me gustaría decirles, no beban, pero como sé que eso no va a pasar, porque lo sé, traten de controlarse con esa parte. O sea, tenemos que esperar alrededor de 6 semanas, 8 semanas, que vemos que ya las enzimas pancreáticas están en un rango normal, ¿verdad? Que ya vemos que en imágenes todo está bien. Entonces, para poder hablar de la parte de alcohol, del consumo de alcohol. Porque le digo, ese páncreas, aunque no de ejemplo le dé alta al paciente, porque uno no va a durar, si el paciente está mejorando, las enzimas pancreáticas están disminuyendo, uno no va a durar 3 semanas con el paciente ingresado, pero le dice, ahora mismo todo es de cuidado. 6 semanas, 8 semanas aproximadamente valoramos, y ahí entonces mira, vamos a comenzar ya la alimentación completamente normal, vamos a ver, casi siempre está también que ahí voy ya a las otras causas, las causas metabólicas. Hay que ver esa parte, cómo vamos a comer, la parte del alcohol. Tenemos las causas metabólicas, tenemos pacientes con obesidad mórbida, se habla de, obesidad. Se habla de sobrepeso, porque se habla de un índice de masa corporal de más de 25 y obviamente empeora ya cuando entra en obesidad tipo 1. Número 1. Número 2, tenemos los pacientes con hipertrigliceridemia. Justamente vi un paciente hace poco con 507 de triglicéridos. Casi siempre eso tiene que ver en la parte genética, obviamente. Siempre tiene que ver la parte de la persona y del consumo de los alimentos. Pero ya cuando hablamos de esta hipertrigliceridemia es altamente probable que me debuten con pancreatitis aguda, ¿ok? Así que tener pendiente esa parte y entender, que quiero repetirlo para que se quede en la mente de los pacientes, no todo dolor estomacal es un dolor estomacal. Lo digo así porque no siempre ese dolorcito en la boca del estómago, ese dolor que se irradia aquí a los lados, o peor, que se irradia a espalda, es un dolor estomacal. Puede ser una pancreatitis y lo pasamos por alto. ¿Okay? Entonces hay muchas personas con pancreatitis sin saberlo, pasan tiempo, entonces ahí mientras más tiempo, pasa, más tiempo perdemos. Y llegan ya que con una pancreatitis crónica que es mucho peor. Exacto. Vamos a hacer una pausa acá en Reporte Médico y ya volvemos con la doctora Jennifer Encarnación con este tema interesante que estamos debatiendo el día de hoy. Pensando en los nuevos desafíos de la medicina y en el mejor cuidado de nuestros pacientes, en Clínica Abreu dimos un revolucionario salto tecnológico al incorporar la mayor plataforma del país de equipos nuevos y de última generación para el diagnóstico, seguimiento evolutivo y tratamiento radiante para enfermedades oncológicas. Herramientas que permiten que nuestro excelente equipo profesional aplique las más novedosas y actualizadas soluciones que alcanzarán las nuevas victorias en la lucha contra el cáncer. Vence el cáncer. Clínica Abreu. Ya estamos de vuelta acá en Reporte Médico. Recuerden que pueden ir a nuestro Instagram y pueden ver parte de todos estos episodios en nuestra red social, en Reporte Médico RD. Recordar que estamos en compañía de la doctora Jennifer Encarnación, estamos hablando de la pancreatitis y estábamos hablando, dejamos el programa en la parte de los triglicéridos, que eran consecuencia también. Pero doctora, fíjese algo,
Los medicamentos también pudieran producir la pancreatitis. Asociado a esto también vienen las drogas. Entonces, quisiera que me hablara un poco de esta parte. Mira, no solo medicamentos, hablamos de azatioprina, hablamos de otros antibióticos que uno realmente no tiene, como que dirá, como que ese antibiótico que es algo utilizado comúnmente, que el metronidazol, que la citromicina, no es que, como le digo, no es lo más frecuente, pero puede pasar. Tenemos obviamente los tipos de droga que también, la parte de la cocaína, tenemos Exacto. también que está relacionado, pero también tenemos la parte de los virus también, cosa que virus, tenemos la parte, el mismo COVID, de hecho está en investigación, Exacto. porque el COVID-19, ejemplo, cuando inició, cuando nos cerraron aquí el país, veíamos que todos estos pacientes con COVID me debutaban también Exacto. con la parte de la pancreatitis aguda. Entonces, ¿qué es frecuente? No, pero sí puede pasar. Hablamos de parásitos como el Ascaris lumbricoides, que puede estar ahí. Es un parásito realmente muy frecuente aquí en el país y puede ahí meterse entre las vías y el conducto pancreático y crearme también una pancreatitis. Y sí, son causas de pancreatitis aguda. Tenerlo en cuenta. Siempre cuando vayan y se detecte una pancreatitis aguda, tiene que decirle a su médico qué realmente, qué está tomando, qué está consumiendo, qué ha estado, a ver, porque muchas veces tenemos otros síntomas y llegamos a la conclusión de que podría ser una pancreatitis aguda, realmente. Doctora, hablando de la pancreatitis aguda, la fatalidad dentro de los casos de la pancreatitis, porque la gente tiende a decir, bueno, tengo una pancreatitis y dejarlo Y a como la así, ligera. como a la ligera. Exacto. Miren, ¿qué puede pasar en las complicaciones? Cuando hablamos de las complicaciones de la pancreatitis, como le decía, puede ser algo, ok, que tratamos la pancreatitis, ok, pero la pancreatitis se pueden infectar. Puede crear, vamos a decir, quistes, puede crear colecciones. Vamos a decir colecciones, imagínense que son pus. Puede crear colecciones que puede terminar en cirugía. Puede haber, antes se le llamaba la pancreatitis hemorrágica, ejemplo, que también puede ser una complicación cuando realmente tiene mucho tiempo y no se ha tratado de manera adecuada. Entonces, puede pasar, obviamente, ya cuando ya este páncreas está a este punto, quiero que entiendas que el páncreas completo está alterado la parte endocrina y exócrina, está alterado la parte de la digestión, está alterado la parte endocrina, dígase, de la insulina, diabetes. Si no hay diabetes, en ese momento puede crearse. Exacto. Porque obviamente por la misma alteración de la glándula. Y si hay, puede estar totalmente descontrolada. Esto también puede, como le dije, unidad en cuidado intensivo. Estos pacientes pueden tener problemas a nivel pulmonar secundario a lo que es la pancreatitis. Entonces, y lo peor de todo es que vamos a decir que hay una resolución completa de todo esto. Lo peor es caer en una pancreatitis crónica, porque ya esta, como pancreatitis crónica, no podría llevar con el tiempo si no tenemos el cuidado y seguimos, vamos a decir, con alcohol, con cigarrillo, que es, señor, el enemigo número uno del páncreas y de todos los otros órganos, pero del páncreas sobre todo, puede llevarnos a la parte de cáncer pancreático. Entonces, y como todos sabemos, el cáncer pancreático, dígame, yo creo que hasta el que menos sabe de medicina, sabe que el cáncer pancreático tiende a darle, cuando se descubre el cáncer pancreático, la expectativa de vida son de 6 meses o menos. Wow. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Así que vamos a prevenir, por favor. Doctora, la parte de la pancreatitis necrotizante, quiero que me hable un poco de esta parte. Cuando hablamos, a eso me refería. Cuando hablamos de la pancreatitis necrotizante, ahí es que tenemos la parte de también de la... Es una complicación, 1. 2, hablamos ahí de la parte hemorrágica. Ahí está, cuando está necrotizante ya hay hemorragia, hay varios signos de Cullen, de Gray-Turner. Bueno, signos que obviamente que vemos algo, ejemplo, alrededor del ombligo, que vemos aquí en los laditos también como moradito, que eso es, que estamos hablando que hay sangre involucrada y realmente
terminan en cirugía, la mayoría de los casos. Ok. Cuando se habla de que hay más de un 30% de la glándula pancreática per se que está en ese modo, además de antibioterapia, obviamente es lo primero, pero hay más de un 30%, casi siempre por las colecciones, casi siempre acaban en la parte quirúrgica. Entonces, imagínense que un páncreas es algo tan pequeño y que cada parte del páncreas tiene una función. Imagínense que por una pancreatitis llegamos a una necrotizante y tengamos que quitar una parte de páncreas. ¿Cómo usted cree que va a quedar? Sí. Imagínese. Por alguna razón también hay pancreatitis que se producen que de repente no se le consigue una causa lógica. Puede pasar, sí, casi siempre terminan siendo por virus. Realmente, casi siempre termina siendo por virus. Puede ser, hay idiopáticas, sí lo hay. Ustedes saben que todo puede ser idiopático, pero casi siempre cuando se habla de que no hay una causa, hay un virus involucrado. Tenemos ejemplo, el virus el mismo que crea o que se le dicen popularmente el de aquí, el de las parótidas. ¿Cómo? El de las adenoides. No, el de las parótidas. Ah, ok. Casi siempre ese virus tiende a poder causar lo que es una pancreatitis. Pero es lo que le digo, cuando se habla de que no hay una causa, repito, puede ser idiopática, pero casi siempre o está involucrado en otro órgano. No es algo simplemente de la pancreatitis, o sea, sino que está involucrado otro órgano, que es algo multiorgánico, o es por virus, casi Doctora, siempre. Nosotros que tenemos acá y que hemos tenido acá mosquitos como el dengue, vemos que también pueden afectar el páncreas. Cuando hablamos, pero tiene que ser, para afectar el páncreas tiene que ser un dengue con signos de alarma. Cuando hay signos de alarma hay extravasación de líquido, obviamente, en el cuerpo y puede sí, vamos a decir una pancreatitis reactiva, por así decirlo. Una reactiva que es secundario a. Recuérdese, como hay extravasación de líquido, hay líquido en abdomen que estamos a decir que el líquido está donde no debería de estar. Y no solamente pancreatitis, puede ser hasta colecistitis reactiva y todo, pero normalmente se resoluta cuando ya se está resolutando la parte del dengue. Normalmente. No es frecuente, pero sí puede pasar también. Sí, pues, y tiene que cosa. Entonces, entre ejemplo, otras causas, como le digo, que está tan relacionado al estómago, tenemos ejemplo lo que es úlceras gástricas. Cuando las úlceras gástricas están perforadas, lo que es esa sangre, como está detrás justamente, esa sangre cae directamente al páncreas y me puede hacer una pancreatitis secundario A. Y eso pasaba mucho antes de existir los IBP, pasaba con muchísima frecuencia. El páncreas siempre se la sufriendo, pero ya ahora pasa como que en menos proporción, por así decirlo. Hablando un poco, yo quisiera hacer un poco de énfasis en esto que voy a hablar. Nosotros que estamos en este país normalmente siempre tendemos a automedicarnos y dentro de la automedicación pueden haber complicaciones porque de repente no llegamos a tiempo por estar automedicándonos. Entonces, de manera preventiva, en este momento, yo quisiera que la doctora hablara un poco de eso y que les entrara en razón a ustedes los pacientes. Miren, la automedicación, tú sabes que ese es mi día a día en la parte de tu gastro RD. La automedicación, el problema está, paciente querido, que cuando usted se automedica, normalmente hay un problema de base. Usted trata quizás un síntoma, pero lo trata como vagamente. Vamos a decir, el síntoma se mejora y usted se queda en casa por esa automedicación. Pero ¿qué pasa? La base, la causa, el génesis está ahí. Entonces, con el tiempo, todo va empeorando. Usted sigue automedicándose casi siempre con remedios naturales. Entonces, cuando ya llega un momento que usted no soporta, porque así me lo dicen, doctora, mire, yo vine aquí porque no soportaba, como estaba viendo yo una pacientita antes de venir para acá. Doctora, ya yo no soporto, ya yo no aguanto. Entonces, ¿qué pasa? Quizás un problema que desde un principio pudimos haberlo tratado de una manera simple, de una manera... pero se puede agravar y puede agravar, cuando digo agravar, y me gusta ser muy explícita, puede agravarse que usted puede tener un cáncer, ejemplo, gástrico, puede tener un cáncer pancreático, que ahora me imagino que vamos a tocar un poquito de esa parte, puede tener un cáncer de colon, vías biliares, que realmente son cánceres que cuando lo venimos a descubrir, porque el paciente le da larga a todos los síntomas, ya hay muy poco que hacer.
Entonces, es lo que le digo, yo les exhorto que por favor vayan a su médico de confianza, vayan a, ejemplo, a la UNAP, que yo sé que es lo que más tienen cerca, pero que un médico los vea, cualquier médico, el médico de confianza, y después que refiera a donde tengan que referir, pero por favor no se automediquen, porque eso me retrasa el diagnóstico mío. Y como me retrasa el diagnóstico, me retrasa el tratamiento. Entonces, por favor, no se estén automedicando y sobre todo por tanto tiempo. Aquí en República Dominicana tienden a tardarse años automedicando. Entonces imagínense, me llega con un cáncer gástrico con metástasis. ¿Qué yo tengo que hacer? No tengo que hacer nada. Tomar biopsia y mandarlo al oncólogo y saber que le quedan muy pocos meses de vida. Entonces, por favor, no se automedique. De verdad. Vamos a hablar, a propósito que estamos en el mes del cáncer, vamos a hablar de esa parte del cáncer pancreático. Sí. Miren, el cáncer pancreático cuando se menciona, todos los pacientes le toman miedo. ¿Por qué? Porque saben lo agresivo que puede ser y saben que tiene un pronóstico muy malo. Muy malo. Entonces, cuando hablamos de cáncer, en primer lugar, cuando hablamos de cáncer de páncreas, casi siempre hablamos de adenocarcinoma. Hay otros tipos de cánceres, obviamente, pero en menor proporción. En un 90% viene reinando el adenocarcinoma, que eso es que se le llama el cáncer pancreático. Tiene, obviamente, siempre hay riesgos. Vuelvo a mencionar como riesgo número 1 el cigarrillo. Se habla que un 21% de estos cánceres pancreáticos están en personas fumadoras. Fumadoras activas. Entonces, por favor, esa parte, ténganla en cuenta. Tenemos que, en segunda y tercera causa en los riesgos, tenemos la parte siempre metabólica. Acabamos siempre en la parte metabólica. Acabamos en, ejemplo, diabéticos que están descontrolados. Se habla de un 8.2% de personas con ese tipo de cáncer. Y tercero, personas que estén en sobrepeso y personas que estén en obesidad. Como le digo, siempre acabamos en lo metabólico, lamentando el caso. Entonces, que específicamente tengan un índice de masa corporal de más de un 30 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, tenemos también la parte de, como le había comentado, de personas que tienen pancreatitis crónica de mucho tiempo y que continúan realizando lo que lo llevó a esa parte. Los malos hábitos. Exacto, los malos hábitos como el alcohol y el mismo cigarrillo también están ahí. Tenemos la parte familiar. Se habla de la parte familiar que podría estar ligado, claro que sí. Y de hecho, se habla que pacientes, ejemplo, que tengan familiares directos, que se le descubrió, vamos a poner el cáncer a los 45 años, 50, antes lo normal era como que en hombres de 65 a 69, mujeres de 70 a 75, era como lo común. Pero ahora yo digo algo, yo tengo un lema, no hay edad para las enfermedades. Entonces se habla de que si a ese paciente, a ese familiar de usted se le descubrió a los 40, 45, 50 años, hay que iniciar el screening con marcadores tumorales, con sonografía, si es posible, con resonancia. Comenzar el screening 10 años antes del familiar más joven, a que se le descubrió el cáncer pancreático. ¿Ok? Tener en cuenta cuáles podrían ser los síntomas de cáncer pancreático. Yo sé que todo el mundo dice, no, porque se desgastó, pero tenemos síntomas que son los más frecuentes. Tenemos la astenia, el paciente no tiene hambre, ese es como que un 86%. Vamos a decir como que es el síntoma más frecuente. La pérdida de peso. Pero una pérdida de peso, señores, considerable. El paciente me llega, doctora, yo perdí 60 libras en 5 meses. Eso es algo que hay que ponerle atención. Tenemos, además de la pérdida de peso, tenemos el dolor. El dolor es característico, muy característico. El dolor, doctora, me duele mucho. Tenemos ya, como le digo, como ya tenemos un cáncer, ya pasamos por una pancreatitis crónica, el paciente no me está digiriendo bien, ve en heces fecales, ve lo que son las grasas. Entonces, es lo que le digo. Estos son como los síntomas más frecuentes. Tenemos, obviamente, el paciente, porque como está también tan relacionado con hígado, usted sabe que el paciente se me torna amarillito, se me torna con ictericia. Vemos que tenemos aquí tinte ictérico, exacto, la clara ictérica, amarillita, un pollito parece el paciente. Entonces, tener en cuenta esa parte. Muchas veces ya cuando está muy avanzado, ya que el tumor se puede ya palpar y ver, pero espero que llegue mucho antes a la parte de consulta, porque como le digo, es algo
Usted dirá, bueno, cáncer de páncreas que se han salvado, sí. Pero solamente se habla de que, lamentando el caso, como le digo, llegan los pacientes solamente cuando llegan quizás de un 15 a un 20% pueden ser resecables. Yo diría que hasta menos. Y eso va a depender mucho del estadio en que usted llegue. Porque ya, digamos usted, un cáncer con metástasis es prácticamente ya de una manera paliativa. ¿Ok? Y no es que aquí en República Dominicana no, vamos a hacer un trasplante de páncreas, no. Eso no funciona. Aquí nunca se ha realizado un trasplante de páncreas. Y esas personas que se llegan a mejorar del cáncer pancreático, la recidiva de eso, ¿cuántos Mire, realmente el problema está exacto, que no solamente recidiva, se habla de que en unos 5 o 10 años, se supone que esas personas anualmente tienen que estar en gastroenterología obligatoriamente. Se habla de que podría haber una recidiva de 5 a 10 años, pero también hay que estar pendiente no solo a páncreas, sino porque muchas veces recidiva, quizá hubo metástasis, aunque fueron pequeñas, no se detectaron y esas se detectan después. Ok, ese cáncer de páncreas, tenemos columna, tenemos el mismo estómago, tenemos hígado, todo lo que está cercano, tenemos que estar pendientes, pero ese paciente debe de estar anualmente en gastroenterología obligatoriamente, porque dígame usted, o sea, ya que usted fue realmente una persona de las pocas, muy pocas, mira, en mi vida yo he conocido 2, muy pocas, y ha sido porque vieron, que era un quiste, ¿no? Y fueron muy inquisitivos y llegaron y lo pudieron resecar, pero no es lo común, en lo absoluto. Lo común es que acaben, ya ustedes saben, en lo peor, exactamente. En fatalidad, eso es lo común, ¿ok? Así que, por favor, ir a su gastro. Doctora, gracias por acompañarnos en este episodio del día de hoy. Muy interesante, gracias, de verdad. Gracias. Para nosotros es un honor tenerte en Reporte Médico. Quisieras que dieras tus números de contacto, dónde podemos encontrarte, dónde podemos ir a tu consulta. Sí, mire, en el Distrito Nacional tenemos 2 lugares, que es Sediamed, que es el de Evaristo Morales, y tenemos Torre y Especialidades Médicas en Gascue. Tenemos en San Cristóbal, en mi pueblito, Centro Médico Constitución. Ahí estoy en el 2º piso, en consultorio número 7. Tu Gastro, _RD en Instagram, síganme todos, y en Facebook, en la página de Facebook, Jennifer Encarnación, gastroenteróloga. En los números tenemos, mi número es 809-924-7005 y el WhatsApp 809-636-3964. A sus órdenes. Y bueno, también la pueden encontrar en la guía médica de Reporte Médico, en la última página de la revista impresa o digital, por donde la puedan conseguir. Ahí van a tener todos los mejores especialistas del país. Doctora, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias, de verdad tenerte. Sí. Sí, un placer estar aquí. Me encanta. Y gracias a todos ustedes por permanecer hasta este momento del episodio. Recuerden que Reporte Médico es una dosis de información saludable. Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. Clínica Abreu. Más tecnología, más innovación, más medicina.